Sangre, monstruos, vómitos, serpientes, ataduras, torturas, arañas, secuestros. Estos son algunos de muchos elementos para crear una receta perfecta para una película de terror. Excepto, claro, la gran verdad. Es ficción. Estás sentado y no vivís lo que sucede físicamente. Lo curioso es que hay atracciones que te permiten disfrutar, entre comillas, estas sensaciones. ¿Te atreverías a pasar realmente por una de estas experiencias tal cual lo plantea el género? Si es así, te tengo buenas noticias. McKinney Manor es un recorrido donde se pueden experimentar todos estos sentimientos. Por cierto, no es posible salir en ningún momento, a menos que completes el recorrido o ya no puedas continuar física o psicológicamente. San Diego, California. McKinney Manor se remonta hace aproximadamente 15 años atrás, cuando Russ McKinney, el dueño de la casa, comienza con su pequeña casa embrujada, claramente dirigida a jóvenes. Poco a poco fue adaptándola a adultos, volviéndose más terrible y utilizando el sistema de grabar el momento y subirlo en internet, una vez finalizada el recorrido, sistema que se mantiene actualmente. Russ afirma que los medios audiovisuales volvieron indiferentes a las personas en cuanto a horror y pánico se refiere, ya que además de que no suceden realmente, la persona puede rendirse cuando quiera, salir de la sala, apagar el televisor o la computadora. McKinney afirma, las películas ya no pueden engañarnos. Es realmente difícil lograr que las personas liberen emociones. Así, Russ dice que su humilde casa crea una experiencia cinemática, como si fuese tu propia película de terror. Quizás suena mucho decir todo esto viniendo de el dueño del lugar, pero como dije antes, y acá viene la parte interesante, uno no puede salir por ningún motivo. No hay palabra de seguridad, no sales hasta que no completes el recorrido, o quedes incapacitado física o psicológicamente. Este terrible factor más la casa en sí la vuelve una atracción extrema, donde uno es lanzado al piso, salpicado con sangre, perseguido por monstruos, golpeado, obligado a comer cosas asquerosas como huevos podridos y maltratados de muchas maneras. De esta forma sabemos que vamos a estar atrapados sin poder salir hasta que se cumpla el lapso de tiempo, el cual tiene una duración de 7 a 8 horas interrumpidas. A lo largo del tiempo se creó una versión más light que dura aproximadamente 4 horas, pero el verdadero reto sigue siendo el camino original, el cual hasta hoy no ha sido terminado jamás, lo que quiere decir que de todos los que participaron, ninguno pudo terminarlo. Todos terminaron física o psicológicamente bloqueados para continuar. Si te interesa el lugar, te resultará útil saber que no cobran entrada con dinero, sino con comida para perro, más específicamente una bolsa de comida para perro o 4 latas. Esto va dirigido a la asociación Operation Greyhound, que se basa en el cuidado de perros de esta raza. Antes de comenzar el tour, uno debe firmar unos papeles afirmando que entra bajo su propio riesgo, dejando su vida en manos de los organizadores. Hay que confirmar que no se tiene problemas al corazón, ni respiratorios, ni padece claustrofobia, y aceptando que no se lo va a dejar salir hasta que el recorrido se complete, o situaciones extremas de estrés mental o físicos. Naturalmente, han surgido muchísimas dudas y críticas con respecto a la extrema posición que presenta McKinney. Muchos sobrevivientes del tour la han acusado totalmente despiadada, sin ética, centro de tortura y demás. Pero claro, siempre entran de manera voluntaria. Uno debe mandar una solicitud directamente a la página y esperar hasta obtener una respuesta. Teniendo esto en cuenta y el hecho de que el tour solo se programa 2 o 3 veces a la semana y solo se puede entrar en grupos de 2 a 4 personas, la espera es casi eterna, algo que el mismo McKinney afirma. Hoy en día son más de 27.000 personas esperando respuesta. Sin embargo, muchos se escudan detrás de frases como no es lo que pensé que iba a ser. En todos los videos grabados siempre se utiliza el montaje para cortar ciertas partes, por lo general con un mensaje parecido a no podemos mostrar lo que sucede ahora, generando expectativa e incertidumbre, dejando una visión incompleta del recorrido. Además, por supuesto que vivir esas 7 horas no es lo mismo que verlas en un video que dura 15 minutos. McKinney califica a estas personas de haters y afirma que son una minoría de participantes los cuales ignoran las advertencias en YouTube, en persona y en escrito sobre lo extremo de la experiencia, y esto lleva a mentiras sobre torturas, asaltos y otros crímenes. Esto nos deja con la palabra de McKinney contra la de los denunciantes, ya que en los videos solo se puede ver ciertas escenas. Se genera mucho debate sobre si esto es éticamente correcto. Uno puede ver cómo es maltratada la gente en algunas escenas, pero si lo hacen bajo su consentimiento, ¿es correcto hacerlo de todas formas? ¿Es culpa del establecimiento o de sus visitantes? Son algunas de las preguntas que enriedan y al final le dan más fama a este peculiarísimo entretenimiento. Por esta casa han pasado personas que se creían fuertes, inclusive marines, pero el récord, que fue de 5 horas, lo obtuvo una ama de casa. ¿Quisieras entrar en esta casa? ¿Qué crees que pasa adentro? ¿Lo soportarías? ¿Crees que está bien que lugares así existan, sean legales? Quisiera saber tu opinión. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.